Bienvenidos a Ecos del Cielo. Antes de sumergirnos en la emocionante historia de hoy, quiero invitarte a que le des like a este vídeo y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo relatos que tocan el alma y nos dejan lecciones poderosas. Ahora sí, prepárate para una historia sobre humildad, redención y cómo el verdadero valor de una persona no se mide por su trabajo, sino por su conocimiento y su corazón. Señor Vargas, su nueva cocinera está aquí. El grito del mayordomo resonó por toda la mansión de 3 pisos en Santiago de Chile. Alejandro Vargas, magnate de la industria vitivinícola chilena con una fortuna de $50 millones, bajó las escaleras de mármol arrastrando los pies. Era su quinta cocinera en 2 meses. Otra señora mayor que va a quemar mi pastel de choclo, murmuró con fastidio, ajustándose la corbata de $600. Al entrar a la cocina de acero inoxidable, que había costado más que una casa promedio, se encontró con una mujer menuda de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño sencillo y un delantal descolorido pero impecablemente limpio. Buenos días, señor Vargas. Soy Sofía Castillo, dijo la mujer con una voz suave pero firme, haciendo una pequeña reverencia. Alejandro la evaluó con la misma frialdad con que analizaba sus inversiones bursátiles. Manos callosas, zapatos gastados, ropa humilde. Exactamente lo que esperaba de alguien que había respondido a su anuncio desesperado: se busca cocinera urgente. Experiencia en cocina chilena tradicional. Salario, $1.200 mensuales. ¿Experiencia?, preguntó secamente, sin siquiera ofrecerle asiento. Señor, he cocinado toda mi vida. Conozco la gastronomía chilena mejor que las líneas de mis manos. Bien. Mi esposa Valentina viene de Buenos Aires esta noche con invitados muy importantes. Necesito una cena perfecta para 8 personas. Nada de experimentos. Sofía asintió tranquilamente. ¿Alguna preferencia específica, señor? Sorpréndame. Pero si arruina esta cena, se va esta misma noche. Alejandro se dio la vuelta para irse, pero Sofía carraspeó suavemente. Disculpe, señor Vargas, pero antes de comenzar, ¿podría preguntarle si alguno de sus invitados tiene alergias alimentarias? Es importante saberlo cuando uno tiene. Se detuvo, como si fuera a decir algo más, pero se contuvo. ¿Cuándo uno tiene qué?, preguntó Alejandro, volteándose con impaciencia. Sofía bajó la mirada, juntando nerviosamente las manos. Cuando uno tiene 3 doctorados en ciencias de la alimentación, nutrición clínica y bioquímica, susurró tan bajo que apenas se escuchó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de escuchar. Luego, soltó una carcajada que resonó por toda la cocina. ¿Perdón?, dijo. ¿3 doctorados? Se dobló de la risa. Señora, por favor. ¿Y también es astronauta en sus ratos libres? Sofía mantuvo la compostura, aunque un ligero rubor coloreó sus mejillas arrugadas. Entiendo su reacción, señor. Es natural. ¿Natural, señora Castillo? Si usted tiene 3 doctorados, yo soy el rey de España, siguió riéndose, secándose las lágrimas. ¿Sabe qué? Me cae bien. Al menos tiene sentido del humor. Se dirigió hacia la puerta, todavía riéndose. Prepárame esa cena, por favor, deje las fantasías para después del trabajo. Cuando Alejandro salió, Sofía permaneció inmóvil por un momento, mirando sus manos callosas. En su bolso, escondidos entre recetas manuscritas y facturas arrugadas, llevaba 3 diplomas enmarcados que no había sacado de su empaque en 5 años. Doctora Sofía Castillo Rojas, doctorado en Ciencias de la Alimentación, Universidad de Chile, 1985. Doctora Sofía Castillo Rojas, doctorado en Nutrición Clínica, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1990. Doctora Sofía Castillo Rojas, doctorado en Bioquímica, Universidad de Concepción, 1995. Había sido directora del Instituto Nacional de Nutrición de Chile durante 15 años. Había publicado 120 artículos científicos. Había desarrollado protocolos nutricionales que salvaron miles de vidas en hospitales chilenos. Hasta que la crisis económica de 2008 destruyó los presupuestos públicos, y a los 60 años, se encontró sin trabajo, sin pensión y con un currículum que nadie creía.
Los títulos no llenan el estómago, murmuró para sí misma, atándose el delantal. Pero lo que Alejandro Vargas no sabía era que esa noche su vida cambiaría para siempre. Porque Sofía no iba a preparar una simple cena. Iba a crear una obra maestra culinaria que revelaría no solo su verdadera identidad, sino que expondría la ignorancia y arrogancia del hombre más rico de Santiago. En su bolso también llevaba algo más, una carta de recomendación firmada por el chef Gastón Acurio, 3 medallas de oro de concursos gastronómicos internacionales y una fotografía donde aparecía junto al rey Felipe VI durante una cena de Estado en 1998. Esa noche, Alejandro Vargas descubriría que había contratado a una de las mentes más brillantes de la gastronomía chilena para pelar papas. Y el choque sería devastador. A las 5 de la tarde, la cocina de la mansión Vargas se había transformado en un laboratorio culinario de precisión militar. Sofía había organizado cada ingrediente con una metodología que habría impresionado a cualquier científico. Alejandro bajó a supervisar los preparativos y se quedó desconcertado. En lugar del caos que esperaba ver de una simple cocinera, encontró una operación que parecía dirigida por un general de brigada. ¿Qué diablos está haciendo?, preguntó, observando cómo Sofía medía especias con una balanza digital de precisión. Preparando la cena, señor Vargas, respondió tranquilamente, sin levantar la vista de un cuaderno donde anotaba fórmulas que parecían ecuaciones matemáticas. ¿Y eso qué es?, señaló hacia varios frascos etiquetados con nombres en latín. Extractos naturales que potencian los sabores. Capsaicín concentrado para realzar el ají de color, allí un cepa deshidratado para intensificar la cebolla sin agregar humedad. Alejandro frunció el ceño. El vocabulario de Sofía había cambiado completamente desde la mañana. ¿Habla como si fuera química? Sofía se tensó, dándose cuenta de su error. Perdón, señor. Mi difunto esposo era muy inteligente, me enseñó algunas cosas. ¿Su esposo era científico? Era profesor, mintió a medias. En realidad, había sido colega suyo en la universidad durante 20 años. Alejandro se encogió de hombros y se fue, pero algo no le cuadraba. A las 7, llegó Valentina Vargas en su Mercedes AMG plateado, acompañada de sus invitados, el embajador de Francia, la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, un famoso crítico gastronómico de El Mercurio y otras personalidades de la alta sociedad de Buenos Aires. Alejandro, querido, le susurró Valentina al oído, esta cena tiene que ser perfecta. El embajador está considerando nuestras bodegas para el próximo banquete del Elíseo. Tranquila, contraté a una cocinera particular. Lo que siguió fue una exhibición culinaria que dejó a todos sin palabras. Primer plato, ceviche deconstruido con esferas de leche de tigre, aceite de cilantro molecular y chips de camote criogenizados. ¿Extraordinario?, exclamó el embajador. Nunca había probado una textura tan innovadora manteniendo el sabor tradicional. Segundo plato, pastel de choclo con pino de Baguio tratado con técnica sous vide, azúcar caramelizada con soplete de precisión y albahaca encapsulada que se liberaba al contacto con la saliva. El crítico gastronómico dejó el tenedor sobre la mesa. Alejandro, ¿de dónde sacaste a este chef? Esta técnica molecular está al nivel de los mejores restaurantes Michelin de Europa. Alejandro sonrió orgulloso, aunque por dentro estaba completamente confundido. Había contratado a una señora mayor para hacer comida casera, no para crear arte culinario. Tercer plato, cordero magallánico con reducción de vino carmenere calculada para complementar exactamente los taninos, acompañado de verduras con texturas que cambiaban en cada bocado. Imposible, murmuró la directora del museo. La presentación es una obra de arte comestible. ¿Quién es el chef? Es una cocinera local, balbuceó Alejandro, sintiendo que perdía el control de la situación. El postre fue el golpe final, mote con huesillo deconstruido, con helado de canela líquida, jugo de huesillo que se cristalizaba al tocar la lengua y una esfera de caramelo que al romperse liberaba el aroma a durazno. Alejandro, gritó el crítico gastronómico, levantándose de la mesa. Necesito conocer a este genio inmediatamente. Esta cena merece una reseña en primera plana. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. Se excusó y corrió hacia la cocina. Encontró a Sofía limpiando meticulosamente cada utensilio, como si nada extraordinario hubiera pasado. ¿Qué diablos acaba de ocurrir ahí arriba?, le gritó.
Sofía lo miró con esos ojos calmados que no habían cambiado desde la mañana. Preparé la cena que me pidió, señor Vargas. Esa no era una cena normal. Era gastronomía molecular de nivel mundial. El crítico del Mercurio quiere escribir sobre usted. Ah, murmuró Sofía, secándose las manos. ¿Le gustó, entonces? ¿Qué sí le gustó? Señora, acaba de preparar la mejor cena que se ha servido en esta casa en 20 años. ¿Dónde aprendió a cocinar así? Sofía bajó la mirada, jugueteando con el borde de su delantal. Se lo dije esta mañana, señor Vargas. Tengo 3 doctorados. Por favor, deje de bromear. Dígame la verdad. En ese momento, el crítico gastronómico irrumpió en la cocina, seguido por todos los invitados. Usted debe ser el chef, exclamó, dirigiéndose a Sofía. Soy Javier Ríos, crítico gastronómico del Mercurio. Acabo de probar el mejor pastel de choclo molecular de mi vida. ¿En qué restaurante Michelin trabajaba antes? Sofía miró a Alejandro con una expresión que claramente decía, se lo advertí. No he trabajado en restaurantes, señor Ríos. Imposible. Esa técnica de esferificación es perfecta, y la deconstrucción del ceviche requiere años de experiencia en gastronomía molecular. Bueno, susurró Sofía, cuando uno tiene doctorados en ciencias de la alimentación, nutrición clínica y bioquímica, estas técnicas son aplicaciones básicas de la ciencia. El silencio que siguió fue sepulcral. Javier Ríos se acercó lentamente a Sofía. ¿Dijo doctorados en ciencias alimentarias? Sí, señor. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. La risa arrogante de la mañana se había convertido en una pesadilla humillante. ¿Tiene alguna credencial que lo demuestre?, preguntó el embajador francés, fascinado. Sofía miró a Alejandro una última vez, como pidiendo permiso. Él asintió débilmente, ya sin palabras. Sofía salió de la cocina y regresó con su bolso. Sacó 3 diplomas enmarcados, una carta de recomendación y varias medallas. Javier Ríos leyó en voz alta, Doctora Sofía Castillo Rojas, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción. Se volteó hacia Alejandro con una expresión de incredulidad total. Alejandro, ¿usted sabía que tenía una de las científicas alimentarias más reconocidas de Chile trabajando como cocinera? Alejandro Vargas, el hombre que se burlaba de títulos universitarios, el magnate que creía que el dinero era lo único que importaba, se encontró completamente mudo. Por primera vez en su vida, la humillación de Alejandro Vargas estaba apenas comenzando. Javier Ríos había sacado su teléfono y estaba fotografiando los diplomas de Sofía con la intensidad de un investigador que acaba de descubrir un tesoro arqueológico. «Dios mío», exclamó, leyendo la carta de recomendación. Firmada por Gastón Acurio. Dice que usted desarrolló 3 técnicas de gastronomía molecular que él implementó en Central. El embajador francés se acercó, ajustándose los lentes. Doctora Castillo, ¿es usted la misma Sofía Castillo que publicó el estudio sobre optimización nutricional en gastronomía de alta cocina en la revista científica Nature Food en 2005? Sofía asintió modestamente. Sí, señor embajador. Increíble. Ese estudio revolucionó la nutrición hospitalaria en toda Europa. ¿Lo cité en mi tesis doctoral? Alejandro sentía que cada palabra era una bofetada a su arrogancia. Se apoyó contra la pared de la cocina, observando cómo sus invitados trataban a su simple cocinera, con una reverencia que nadie le había mostrado jamás a él. La directora del Museo Nacional de Bellas Artes tomó la fotografía donde Sofía aparecía junto al rey Felipe VI. ¿Esta es usted en el Palacio de la Moneda? Sí, señora. Fui invitada para diseñar el menú nutricional para la visita del presidente Sánchez en 1998. Fue un honor. Javier Ríos se volteó hacia Alejandro con una expresión que mezclaba incredulidad y reproche. Alejandro, ¿usted tenía idea de quién había contratado? Yo, ella, Alejandro tartamudeó como un niño regañado. Esta mujer es una leyenda en el mundo científico gastronómico. Sus investigaciones salvaron miles de vidas, desarrolló protocolos nutricionales que se usan en hospitales de todo el mundo. Valentina Vargas, que había estado en silencio,
se acercó a su esposo con los ojos encendidos de furia. Alejandro, ¿le ofreciste $1.200 mensuales a una científica de este calibre para que nos prepare el desayuno? La vergüenza golpeó a Alejandro como un tsunami. Recordó su risa burlona de la mañana, sus comentarios despectivos, su actitud condescendiente. Doctora Castillo, intervino el embajador, ¿puedo preguntarle qué hace trabajando como cocinera doméstica? Sofía suspiró profundamente, y por primera vez esa noche, su compostura se quebró ligeramente. Señor embajador, cuando uno tiene 60 años y pierde su trabajo por recortes presupuestarios, los títulos universitarios se convierten en papel decorativo. He estado buscando trabajo en mi campo durante 5 años. Nadie contrata a una científica mayor cuando pueden conseguir jóvenes por la mitad del salario. El silencio se volvió incómodo. Todos miraron a Alejandro, quien se sintió como un insecto bajo un microscopio. Necesitaba comer, continuó Sofía con dignidad. Necesitaba pagar mi alquiler. Y cocinar siempre fue mi pasión. Así que cuando vi el anuncio del señor Vargas, pensé que al menos podría aplicar mis conocimientos de alguna manera útil. Javier Ríos negó con la cabeza, incrédulo. Doctora Castillo, usted podría dirigir cualquier restaurante Michelin de Europa. ¿Sabe lo que vale una consultoría suya? Los restaurantes Michelin no contratan científicas de 60 años, señor Ríos. Contratan chefs jóvenes con imagen mediática. De repente, la directora del museo se acercó a Alejandro con una expresión que podría congelar el infierno. Señor Vargas, ¿usted se rió cuando esta eminencia le dijo que tenía 3 doctorados? Alejandro tragó saliva. Yo pensé que era una broma. ¿Una broma? El embajador francés intervino con indignación. Esta mujer tiene más credenciales académicas que algunos ministros de mi gobierno. Javier Ríos ya estaba escribiendo en su teléfono. Alejandro, esto va a salir mañana en primera plana. El magnate del vino que contrató a una científica mundialmente reconocida para lavar sus platos. Va a ser el escándalo del año. Valentina se acercó a Alejandro y le susurró al oído con veneno, felicidades, querido. Acabas de humillar públicamente a una de las mentes más brillantes de Chile. Y lo hiciste delante del crítico gastronómico más influyente del país. Alejandro sintió que el mundo se desplomaba. Su reputación, su ego, su imagen de hombre exitoso e inteligente, todo se estaba desmoronando en tiempo real. Pero lo peor estaba por venir. Sofía se acercó a él con esa misma calma que había mantenido toda la noche. Señor Vargas, quiero agradecerle. ¿Agradecerme? Sí. Usted me recordó algo muy importante esta mañana. Alejandro la miró confundido. Me recordó por qué dejé la investigación científica. ¿Qué quiere decir? Sofía sonrió con una tristeza que partía el corazón. Pasé 30 años de mi vida en laboratorios, publicando papers que leen 5 personas, desarrollando teorías que benefician a corporaciones farmacéuticas. Pero esta noche, viendo las caras de sus invitados disfrutando cada bocado, recordé que la ciencia sin humanidad es solo vanidad intelectual. Se quitó el delantal y lo dobló cuidadosamente. Usted me preguntó esta mañana si tenía 3 doctorados. La respuesta es sí. Pero lo que no le dije es que también tengo algo más valioso, la humildad de saber que un título no te hace mejor persona que nadie. Miró directamente a los ojos de Alejandro. Lástima que usted, con toda su fortuna, nunca haya aprendido esa lección. Con esas palabras, Sofía Castillo caminó hacia la puerta de la cocina, dejando atrás a un millonario completamente destruido y a unos invitados que acababan de presenciar la lección de humildad más brutal de sus vidas. «Espere». El grito desesperado de Alejandro resonó por toda la mansión. Corrió tras Sofía, quien ya había llegado al vestíbulo principal con su pequeña maleta de mano. «Doctora Castillo, por favor, no se vaya». Sofía se detuvo, pero no se volteó. «Señor Vargas, ya cumplí con mi trabajo. La cena fue un éxito». «No me entiende». Yo necesito disculparme». Ahora sí se volteó, estudiando el rostro del magnate. Por primera vez en todo el día, vio algo diferente en sus ojos, vulnerabilidad genuina. «Señor, las disculpas no borran la humillación». «Tiene razón.
Pero tal vez las acciones sí puedan compensarla. Los invitados habían seguido la escena desde la cocina, observando desde la distancia como espectadores de un drama que se desarrollaba en tiempo real. ¿Qué acciones?, preguntó Sofía con cautela. Alejandro respiró profundamente. En los siguientes 5 minutos, tomaría las decisiones más importantes de su vida. Doctora Castillo, quiero ofrecerle algo. Pero antes necesito contarle una historia. Sofía dejó su maleta en el suelo. Mi padre era temporero en el Valle de Colchagua, comenzó Alejandro con la voz quebrada. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en viñedos que no eran suyos. Nunca aprendió a leer, pero tenía un sueño, que su hijo pudiera estudiar. Caminó hacia la ventana que daba a sus propios viñedos. Trabajó 18 horas diarias durante 20 años para pagarme la universidad. Murió de un infarto a los 50 años, una semana antes de mi graduación. Se volteó hacia Sofía con lágrimas en los ojos. ¿Sabe cuáles fueron sus últimas palabras? Sofía negó con la cabeza. Mijo, el dinero se gana, pero la educación se conquista. Nunca te burles de alguien que sabe más que tú, porque el conocimiento es el único tesoro que nadie te puede robar. El silencio se extendió por el vestíbulo. Hoy, doctora Castillo, me burlé exactamente de lo que mi padre más respetaba en el mundo. Y lo hice delante de personas que ahora van a juzgar no solo mi carácter, sino el legado de un hombre que se mató trabajando para que su hijo fuera mejor persona. Sofía sintió que algo se movía en su pecho. Su padre sonaba como un hombre sabio. Lo era. Y yo he traicionado todo lo que él me enseñó. Alejandro se acercó a Sofía, para sorpresa de todos, se arrodilló en el mármol del vestíbulo. Doctora Castillo, le pido perdón. No solo por burlarme de sus títulos, sino por haber perdido de vista el respeto que le debo a cualquier persona que ha dedicado su vida al conocimiento. Sofía lo miró desde arriba, viendo no al magnate arrogante de la mañana, sino a un hombre quebrado que acababa de redescubrir los valores que había enterrado bajo años de éxito material. Levántese, señor Vargas. No hasta que me perdone. Lo perdono. Pero eso no significa que vaya a quedarme. Alejandro se levantó lentamente. Doctora Castillo, quiero ofrecerle algo que debía haberle ofrecido desde el primer momento. ¿Qué? Que dirija el nuevo proyecto que he estado planeando. Sofía frunció el ceño. ¿Qué proyecto? Un instituto de investigación gastronómica. He estado considerando diversificar mis inversiones hacia la ciencia alimentaria, pero después de esta noche, me doy cuenta de que no necesito diversificar. Necesito revolucionar. Sacó su teléfono y marcó un número. Alberto, soy Alejandro. Quiero que mañana mismo empieces los trámites para establecer la Fundación Sofía Castillo para la investigación gastronómica. Presupuesto inicial, $5 millones. Sofía se quedó sin palabras. Señor Mendoza. Doctora Castillo, usted será la directora científica. Salario inicial, $120.000 anuales, más participación en patentes. Su misión será simple, aplicar la ciencia a la gastronomía para mejorar la nutrición mundial. Javier Ríos se acercó con los ojos brillantes. Alejandro, esto va a cambiar completamente la historia. Un instituto privado de investigación gastronómica dirigido por la doctora Castillo. Pero Sofía levantó la mano. Señor Vargas, aprecio su oferta, pero tengo una condición. Dígame. Quiero que la mitad del presupuesto se dedique a crear becas de investigación para científicos mayores de 50 años que han perdido sus trabajos. Y quiero que el instituto tenga un programa gratuito de formación culinaria para personas de escasos recursos. Alejandro sonrió por primera vez en toda la noche. Concedido. Sofía miró a su alrededor. Los invitados la observaban con admiración. Valentina sonreía con aprobación. ¿Y Alejandro? Alejandro la miraba como se mira a alguien que acababa de salvarte la vida. Hay una condición más, añadió Sofía. Dígame. Usted va a trabajar conmigo. Como asistente de investigación. Sin salario. Durante 6 meses. ¿Perdón? Si va a dirigir un instituto científico,
necesita entender qué es realmente la ciencia. Y eso solo se aprende trabajando humildemente al lado de alguien que sabe más que usted. La proposición era absurda. Un millonario trabajando como asistente no remunerado de su propia empleada. Alejandro extendió la mano. «Acepto, doctora Castillo». Cuando se estrecharon las manos, Javier Ríos comenzó a aplaudir. Los demás invitados se unieron, y pronto todo el vestíbulo resonó con un aplauso que celebraba no solo una nueva alianza profesional, sino la transformación completa de un hombre que había aprendido la lección más importante de su vida. Esa noche, Alejandro Vargas descubrió que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la humildad para reconocer cuando alguien más inteligente que tú te está dando una segunda oportunidad. 6 meses después, en el flamante Instituto de Investigación Gastronómica Sofía Castillo de Santiago, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Alejandro Vargas, vestido con una bata de laboratorio blanca y tomando notas meticulosamente, observaba mientras la doctora Castillo calibraba un espectrómetro de masas que había costado $500,000. «Alejandro, pásame las muestras de la proteína vegetal que desarrollamos ayer», ordenó Sofía con la autoridad natural de quien dirigía un equipo de 12 científicos de élite. «Sí, doctora», respondió Alejandro, entregándole los tubos de ensayo etiquetados con su propia letra. Los últimos 6 meses habían sido los más humillantes, y paradójicamente, los más gratificantes de su vida. Había aprendido a medir, pipetear, documentar y fracasar cientos de veces antes de lograr un solo experimento exitoso. Pero esa tarde era especial. Sofía había convocado a una conferencia de prensa para anunciar el descubrimiento más importante del instituto. A las 5 de la tarde, el auditorio del instituto se llenó de periodistas, científicos y representantes de la industria alimentaria mundial. Javier Ríos estaba en primera fila, junto con el embajador francés y varios ministros del gobierno chileno. Sofía subió al podio, impecable en su traje azul marino, pero visiblemente nerviosa. «Damas y caballeros», comenzó, «hace 6 meses, este instituto nació de una noche donde un hombre rico aprendió a respetar el conocimiento y una científica humillada recordó por qué amaba su trabajo». La audiencia escuchaba con atención religiosa. «Hoy, quiero presentarles un descubrimiento que puede cambiar la lucha mundial contra la desnutrición». Activó una pantalla gigante que mostró fotografías de niños desnutridos de varios países. «Hemos desarrollado una proteína sintética de origen vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales. Se produce a un costo de 5 céntimos de dólar por porción y puede cultivarse en cualquier clima del mundo». El murmullo de excitación recorrió el auditorio. «Pero lo más importante», continuó Sofía, «es que sabe deliciosa». Activó un vídeo donde mostraba el proceso de producción, plantas modificadas genéticamente que crecían en hidroponía vertical, procesamiento automatizado y el resultado final, una proteína en polvo que podía convertirse en cualquier textura y sabor. Una sola cucharada de esta proteína equivale nutricionalmente a 200 gramos de carne de res, pero se puede producir usando 1000 veces menos agua y generando 0 emisiones de carbono. La ovación fue ensordecedora. Javier Ríos se levantó. «Doctora Castillo, ¿cuándo estará disponible comercialmente?» «Esa es la sorpresa», sonrió Sofía. «Ya está disponible». Apareció una nueva diapositiva, mostrando camiones del instituto distribuyendo contenedores en aldeas de Haití, refugios de Venezuela y comunidades mapuches en el sur de Chile. «En los últimos 3 meses, hemos distribuido gratuitamente 100.000 porciones a comunidades en crisis alimentaria. Los resultados nutricionales han sido extraordinarios». Pero entonces, Sofía hizo una pausa dramática. «Sin embargo, hay algo que debo confesar». El auditorio se silenció completamente. «Este descubrimiento no es solo mío». Se volteó hacia donde estaba sentado Alejandro. «Alejandro Vargas, ¿podría subir al escenario?». Alejandro se puso rojo como un tomate. No esperaba esto. «Doctora Castillo, yo solo fui su asistente». «Sube, por favor». Alejandro caminó tímidamente hacia el podio, sintiéndose como un impostor entre tanto científico. «Damas y caballeros», anunció Sofía, «quiero que conozcan a mi co-investigador principal». El auditorio murmuró confundido. «Hace 6 meses, este hombre se burló de mis títulos universitarios. Pero durante estos meses, trabajando juntos, he descubierto algo fascinante». Puso la mano en el hombro de Alejandro. «Alejandro no tiene doctorados en ciencias,
pero tiene algo que muchos científicos académicos perdemos, la perspectiva práctica del mundo real. Activó una nueva diapositiva. La fórmula original de la proteína que desarrollé funcionaba perfectamente en el laboratorio, pero era imposible de producir comercialmente. Alejandro fue quien sugirió las modificaciones que la hicieron viable. Alejandro estaba atónito. Él fue quien propuso usar sus contactos comerciales para la distribución gratuita. Él fue quien insistió en que probáramos el sabor con niños reales, no solo con paneles de expertos. Se volteó hacia él con una sonrisa orgullosa. Él fue quien me recordó que la ciencia sin aplicación práctica es solo masturbación intelectual. La audiencia rió y aplaudió. Por eso, continuó Sofía, hemos decidido patentar este descubrimiento bajo nombres conjuntos, doctora Sofía Castillo y Alejandro Vargas. Pero doctora, protestó Alejandro. Yo no merezco ese reconocimiento. Bueno, Sofía se acercó al micrófono. Alejandro, ¿qué me dijiste cuando viste los primeros resultados en Haití? Alejandro bajó la cabeza, avergonzado. Dile a la audiencia. Le dije, que mi padre estaría orgulloso. ¿Y qué más? Que por primera vez en mi vida, me sentía útil de verdad. Sofía se dirigió al público. Este hombre donó $5 millones de su fortuna personal, trabajó 18 horas diarias sin salario y nunca pidió crédito por nada. ¿Saben por qué? El auditorio esperaba la respuesta. Porque finalmente entendió lo que su padre temporero siempre supo, que la verdadera riqueza se mide en vidas que mejoras, no en dinero que acumulas. La ovación fue tan fuerte que las ventanas del auditorio vibraron. Javier Ríos se acercó al micrófono. Doctora Castillo, Alejandro, este descubrimiento va a alimentar a millones de personas. ¿Cómo se siente haber cambiado el mundo? Sofía y Alejandro se miraron, sonrieron y respondieron al unísono. Como si finalmente hubiéramos entendido para qué sirve realmente la inteligencia. 2 años después, el Instituto de Investigación Gastronómica Sofía Castillo se había convertido en el centro de innovación alimentaria más importante de Europa. En una tarde soleada de primavera, Sofía caminaba por los laboratorios, observando a su equipo de 30 investigadores trabajando en proyectos que habrían parecido ciencia ficción apenas unos años atrás. ¿Perdón? Si va a dirigir un instituto científico, necesita entender qué es realmente la ciencia. Y eso solo se aprende trabajando humildemente al lado de alguien que sabe más que usted. La proposición era absurda. Un millonario trabajando como asistente no remunerado de su propia empleada. Alejandro extendió la mano. «Acepto, doctora Castillo». Cuando se estrecharon las manos, Javier Ríos comenzó a aplaudir. Los demás invitados se unieron, y pronto todo el vestíbulo resonó con un aplauso que celebraba no solo una nueva alianza profesional, sino la transformación completa de un hombre que había aprendido la lección más importante de su vida. Esa noche, Alejandro Vargas descubrió que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la humildad para reconocer cuando alguien más inteligente que tú te está dando una segunda oportunidad. 6 meses después, en el flamante Instituto de Investigación Gastronómica Sofía Castillo de Santiago, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Alejandro Vargas, vestido con una bata de laboratorio blanca y tomando notas meticulosamente, observaba mientras la doctora Castillo calibraba un espectrómetro de masas que había costado $500,000. Alejandro, pásame las muestras de la proteína vegetal que desarrollamos ayer, ordenó Sofía con la autoridad natural de quien dirigía un equipo de 12 científicos de élite. Sí, doctora, respondió Alejandro, entregándole los tubos de ensayo etiquetados con su propia letra. Los últimos 6 meses habían sido los más humillantes, y paradójicamente, los más gratificantes de su vida. Había aprendido a medir, pipetear, documentar y fracasar cientos de veces antes de lograr un solo experimento exitoso. Pero esa tarde era especial. Sofía había convocado a una conferencia de prensa para anunciar el descubrimiento más importante del instituto. A las 5 de la tarde, el auditorio del instituto se llenó de periodistas, científicos y representantes de la industria alimentaria mundial. Javier Ríos estaba en primera fila, junto con el embajador francés y varios ministros del gobierno chileno. Sofía subió al podio, impecable en su traje azul marino, pero visiblemente nerviosa. Damas y caballeros, comenzó. Hace 6 meses, este instituto nació de una noche donde un hombre rico aprendió a respetar el conocimiento y una científica humillada recordó por qué amaba su trabajo.
La audiencia escuchaba con atención religiosa. Hoy, quiero presentarles un descubrimiento que puede cambiar la lucha mundial contra la desnutrición. Activó una pantalla gigante que mostró fotografías de niños desnutridos de varios países. Hemos desarrollado una proteína sintética de origen vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales. Se produce a un costo de 5 céntimos de dólar por porción y puede cultivarse en cualquier clima del mundo. El murmullo de excitación recorrió el auditorio. Pero lo más importante, continuó Sofía, es que sabe deliciosa. Activó un vídeo donde mostraba el proceso de producción, plantas modificadas genéticamente que crecían en hidroponía vertical, procesamiento automatizado y el resultado final, una proteína en polvo que podía convertirse en cualquier textura y sabor. Una sola cucharada de esta proteína equivale nutricionalmente a 200 gramos de carne de res, pero se puede producir usando 1000 veces menos agua y generando 0 emisiones de carbono. La ovación fue ensordecedora. Javier Ríos se levantó. Doctora Castillo, ¿cuándo estará disponible comercialmente? Esa es la sorpresa, sonrió Sofía. Ya está disponible. Apareció una nueva diapositiva, mostrando camiones del instituto distribuyendo contenedores en aldeas de Haití, refugios de Venezuela y comunidades mapuches en el sur de Chile. En los últimos 3 meses, hemos distribuido gratuitamente 100.000 porciones a comunidades en crisis alimentaria. Los resultados nutricionales han sido extraordinarios. Pero entonces, Sofía hizo una pausa dramática. Sin embargo, hay algo que debo confesar. El auditorio se silenció completamente. Este descubrimiento no es solo mío. Se volteó hacia donde estaba sentado Alejandro. ¿Alejandro Vargas, podría subir al escenario? Alejandro se puso rojo como un tomate. No esperaba esto. Doctora Castillo, yo solo fui su asistente. Sube, por favor. Alejandro caminó tímidamente hacia el pódium, sintiéndose como un impostor entre tanto científico. Damas y caballeros, anunció Sofía, quiero que conozcan a mi co-investigador principal. El auditorio murmuró confundido. Hace 6 meses, este hombre se burló de mis títulos universitarios. Pero durante estos meses, trabajando juntos, he descubierto algo fascinante. Puso la mano en el hombro de Alejandro. Alejandro no tiene doctorados en ciencias, pero tiene algo que muchos científicos académicos perdemos, la perspectiva práctica del mundo real. Activó una nueva diapositiva. La fórmula original de la proteína que desarrollé funcionaba perfectamente en el laboratorio, pero era imposible de producir comercialmente. Alejandro fue quien sugirió las modificaciones que la hicieron viable. Alejandro estaba atónito. Él fue quien propuso usar sus contactos comerciales para la distribución gratuita. Él fue quien insistió en que probáramos el sabor con niños reales, no solo con paneles de expertos. Se volteó hacia él con una sonrisa orgullosa. Él fue quien me recordó que la ciencia sin aplicación práctica es solo masturbación intelectual. La audiencia rió y aplaudió. Por eso, continuó Sofía, hemos decidido patentar este descubrimiento bajo nombres conjuntos, doctora Sofía Castillo y Alejandro Vargas. Pero doctora, protestó Alejandro. Yo no merezco ese reconocimiento. Bueno, Sofía se acercó al micrófono. Alejandro, ¿qué me dijiste cuando viste los primeros resultados en Haití? Alejandro bajó la cabeza, avergonzado. Dile a la audiencia. Le dije, que mi padre estaría orgulloso. ¿Y qué más? Que por primera vez en mi vida, me sentía útil de verdad. Sofía se dirigió al público. Este hombre donó 5 millones de dólares de su fortuna personal, trabajó 18 horas diarias sin salario y nunca pidió crédito por nada. ¿Saben por qué? El auditorio esperaba la respuesta. Porque finalmente entendió lo que su padre temporero siempre supo, que la verdadera riqueza se mide en vidas que mejoras, no en dinero que acumulas. La ovación fue tan fuerte que las ventanas del auditorio vibraron. Javier Ríos se acercó al micrófono. Doctora Castillo, Alejandro, este descubrimiento va a alimentar a millones de personas. ¿Cómo se siente haber cambiado el mundo? Sofía y Alejandro se miraron, sonrieron y respondieron al unísono. Como si finalmente hubiéramos entendido para qué sirve realmente la inteligencia. 2 años después,
el Instituto de Investigación Gastronómica Sofía Castillo se había convertido en el centro de innovación alimentaria más importante de Europa. En una tarde soleada de primavera, Sofía caminaba por los laboratorios, observando a su equipo de 30 investigadores trabajando en proyectos que habrían parecido ciencia ficción apenas unos años atrás. Sofía retomó el micrófono. Quiero dedicar este premio a todas las personas sobrecalificadas que limpian oficinas, que sirven mesas, que cuidan niños ajenos porque el mundo no valora su conocimiento. La cámara enfocó a varios asistentes que se secaban las lágrimas. Y también se lo dedico a todas las personas exitosas que han olvidado que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en elevarlos. Alejandro añadió, durante estos 5 años, he aprendido que mi padre tenía razón, el conocimiento es el único tesoro que nadie te puede robar. Pero había algo que no entendía entonces. Hizo una pausa. Ese tesoro no vale nada si no lo compartes. Sofía sonrió y concluyó, hoy, 28 millones de niños van a dormir con el estómago lleno, no porque 2 personas fueran muy inteligentes, sino porque una noche, una cocinera humilde y un millonario arrogante aprendieron que la verdadera grandeza nace cuando el orgullo muere. La ovación duró 10 minutos completos. Esa noche, en la cena oficial del Nobel, Sofía y Alejandro se sentaron en la mesa principal junto a otros laureados. El menú había sido diseñado por ellos mismos, un banquete de 5 tiempos donde cada plato representaba a uno de los continentes donde su proteína había salvado vidas. ¿Sabe qué es lo más increíble?, le susurró Alejandro a Sofía mientras brindaban con champaña. ¿Qué? Que si esa noche hubiera llegado a casa temprano, como Valentina me había pedido, nunca habría publicado ese anuncio buscando cocinera. Y 30 millones de niños seguirían con hambre. Sofía alzó su copa. Alejandro, a veces el universo nos pone exactamente donde necesitamos estar, aunque no entendamos por qué. ¿Cree que su vida habría sido diferente si hubiera encontrado trabajo como científica? Completamente diferente. Probablemente habría pasado estos años publicando papers que leen 5 personas, en lugar de alimentar a millones. Alejandro rió. Y yo probablemente habría seguido siendo un millonario vacío que se burlaba de las personas más inteligentes que él. Probablemente. Definitivamente. Esa noche, mientras regresaban al hotel en una limusina oficial, pasaron por una escuela primaria donde había un cartel que decía, alimentado por la proteína, esperanza. Alejandro y Sofía, gracias por darnos esperanza. ¿Ves eso?, señaló Sofía. ¿Qué? Nuestros nombres juntos en un cartel que alimenta niños. Hace 5 años, si me hubieran dicho que el hombre que se burló de mis doctorados se convertiría en mi mejor amigo y socio para cambiar el mundo, ¿qué habría pensado? Que esa persona estaba completamente loca. Alejandro sonrió. ¿Y ahora? Ahora pienso que esa persona habría tenido razón. A veces, las mejores sociedades nacen de los peores comienzos. Al llegar al hotel, se despidieron con un abrazo que había evolucionado de respeto profesional a cariño familiar genuino. Esa noche, en sus habitaciones separadas, ambos se durmieron sabiendo que habían vivido una de esas historias raras donde el final es mucho mejor que cualquier cosa que podrían haber imaginado al principio. Una científica humillada había encontrado el propósito de su vida. Un millonario arrogante había encontrado su alma. Y el mundo había encontrado una solución al hambre que nació del encuentro más improbable posible, una cena donde la risa se convirtió en respeto, y el respeto se convirtió en revolución.